Hola, soy yo, Violeta, su buena compañera, así que apenas va a ser este mi primer video. Está de la mierda, ya lo sé, soy una novata, no sé nada de grabar, pero supongo que por algo se empieza. Les prometí hace mucho tiempo un video largo de Spooky sobre quién es Bob Belzer, y aquí se los voy a traer. ¿Quién es Bob Belzer? Para entender todo este contexto sobre quién es este tipo, tenemos que entender muy bien en claro que me voy a basar en teorías y especulaciones mías, de lo poco que se ha mostrado de este villano y cómo podría hacerse frente este 31 de marzo cuando se estrene el capítulo Hollow Sorrows. No sé si Hollow Sorrows es un tráiler del capítulo o si va a ser una nueva temporada. Aunque, como se refieren a Hollow Sorrows como Pokémon 6, sería el capítulo 6 en total de todos los que ha subido el señor Pelo. Comencemos. ¿Quién es Bob? Bob Belzer fue un asesino y posible caníbal en Estados Unidos, siendo un vendedor de hamburguesas muy ambulante y popular entre los niños y las familias. Salía a vender sus hamburguesas y posiblemente hacer sus asesinatos en Halloween. Esto se revela porque en un capítulo de Spooky en el capítulo 5, Tender Treats, el único que se ha subido hasta la fecha, donde al fin debuta de forma oficial, es Bob, porque ya había debutado en el piloto de Este es el mes Spooky de un solo minuto duró ese piloto. En su debut oficial se muestra que tiene un pasado con Lila. Cuando Lila le muestra las fotos a su hijo Skid sobre lo que hacía en Spooky cuando ella tenía su edad, podemos ver cómo, les diré, cómo Lila y June de niñas estaban con Bob, pero no en su traje de asesino para pasar desapercibido con la máscara de diablito, el cuchillo y la vestimenta roja, sino su forma real y verdadera detrás de esa capucha, siendo un vendedor de hamburguesas, usando posiblemente la carne de sus víctimas. Ahora, ¿qué pasó aquí? Línea temporal y cronológica. Bob Pelzer ya sabemos que fue un asesino que usó posiblemente carne humana en sus hamburguesas, porque se la pasa en el capítulo de su debut oficial, Tender Treats, diciendo y hablando sobre cosas muy canibalistas, como ¿sabían que los humanos saben así? ¿Sabían que el cerebro es así? Posiblemente por este hombre sea muy aberrante y tenga este tipo de comidas. Ok, línea temporal. Todo comienza alrededor de la década de los 80. Se desconoce cuál es el paradero de Bob y cuándo empezó a matar, mucho menos su historia. Solo se sabe que fue un vendedor de hamburguesas muy popular en los 80 cuando Lila y June, las madres de uno de los protagonistas, eran niñas. Él salía posiblemente a hacer asesinatos específicamente en Halloween y los disfrazaba por la emoción de los niños, así pasando desapercibidos. Bob ya era un adulto en los 80, siendo un vendedor de hamburguesas muy deambulante, y empezó a matar y a usar la carne posiblemente de sus víctimas en sus productos. Así pues, era un hombre posiblemente muy buena actuación, porque nunca lo arrestaron ni sospecharon de él en la década que estuvo más activo, que fue en los 80. Más tarde también se sabe que era muy amigable, sobre todo con los niños, aunque posiblemente lo hacía para ganarse su confianza. No mucho que Bob tuviera muchas víctimas jóvenes, así que creo que la mayoría de las víctimas de Bob eran adultos, pero también engañaba a los niños. En alguna ocasión se vio que Bob era muy amigable y muy amistoso con todos los del vecindario, que una vez Lila y John, después de salir a comprar algunos dulces, decidieron tomarse la foto con ese buen hombre. Después ya no se volvió a saber de él, pero Lila lo encontraba algo sospechoso de niña. Hacía cosas y él simplemente miraba a verla tenebrosamente. Pasa el tiempo y los asesinatos de Bob no solamente son en Halloween, pero en Halloween son donde se reportan más casos después de los 80. O sea, siguió con su vida criminal, aunque fue menos activa. Hasta que un grupo de un alcalde, no me acuerdo bien cómo se llama, cuando accede del alcalde que vemos en Spooky este contrata a dos de sus mejores policías, Jack y John, quienes se encargaban de buscar e investigar casos de Bob. Pero ya habían pasado décadas y las víctimas sobrevivientes de Bob, como Lila y John, ya habían tenido sus propios hijos, hijos que eran niños o que eran ya incluso adolescentes, pero él seguía con su vida criminal. Hasta que una vez todo cambiaría una noche de Halloween donde desearía volver a matar como en los 80 y hacer sus canibalidades. Por eso en el capítulo Tender Treats se la pasa hablando sobre datos muy turbios. Dame a entender que quería ya comerse o ya le urgía tener una nueva víctima con la que jugar su piel o tenerla como trofeo a alguna parte de su cuerpo.
Hubo muchos candidatos como Trevor, Lila, Jack y John, incluso los propios protagonistas de Spookymon, Skitty Pump, que al final los engañó haciéndoles jugar a escondidas. Pero Skitty Pump, gracias al poder del guión y el poder de la magia sobrenatural, no, ya en serio, al poder del protagonismo más que nada y al del guión, terminan salvándose. Jack y John terminan obteniendo su objetivo, aunque la mayoría del capítulo Bob era muy ágil en sus kills, mostrando gran resistencia y fuerza y esquivamiento. Así que sí era un digno oponente, pero sigue atormentando a los adultos que traumó en su infancia. Al final termina siendo atropellado y termina muerto, digamos, pero la historia de este hombre no termina aquí. Sigue con Holosaurus. En este universo sabemos que la posesión es posible. ¿Por qué digo esto? Porque Dexter fue poseído por Moloch y previamente Dexter fue quien poseyó a The Happy Fella. Así que no es raro pensar que posiblemente Patty sea poseída también por el espíritu de Bob. Ya sabemos que Jack y John hicieron bien su trabajo. Su misión era estar tras de Bob. Era para lo que trabajaban. Bob pasaba más desapercibido y se hacía más fuerte con las décadas, a pesar de que en los 80s fue su top. Pero ahora que estaba ya suelto y ahora que Jack y John terminaron y finalizaron su trabajo, obviamente la historia debería de seguir. Bob no iba a morir tan fácilmente. O bueno, ya estaba muerto y ya su cuerpo extendido. Lo vimos en el capítulo 5. Pero ahora la posesión en este universo es posible y así que podemos analizar cierta parte del tráiler del capítulo 6, Holosaurus. En este tráiler también vemos como Patty, la doctora especialista del alcalde, tiene el cabello rojo sangriento y los ojos amarillentos, características del propio Bob. Posiblemente su espíritu no se desvaneció del todo, capaz si logró poseer a la doctora. Pero ¿cómo? Capaz si el espíritu de Bob se fue en el carro de Jack y John, estos lo mataron atropellándolos varias veces. Capaz si el espíritu de Bob logró poseerla, así como Dexter, de cierta forma sorprendente, logró poseer a Happy Fella. Sabemos que Happy Fella es Dexter, pero no se nos ha dicho cómo, así que no cuestionen cómo Patty podría ser un juguete y un nuevo cuerpo para Bob, quien necesita volver y su espíritu sigue en vengativo. Agarraría a Patty y esto es un gran plan que tendría aún de muerto, porque qué mejor plan que agarrar de víctima o de marioneta a una de las trabajadoras de los que te mataron para pasar desapercibidos. Ya sabemos que Patty sí está poseída por el cabello rojo y los tintes amarillos que posee Bob y tratando de ayudar a una adolescente. Así que Patty volverá, incluso Jack y John les pregunta si está bien. Patty capazmente está parcialmente consciente de lo que pasa, pero el espíritu de Bob es más fuerte, asándola como nuevo recipiente y un nuevo antagonista para el capítulo 6 y quién sabe, tal vez para el resto de los capítulos de esta temporada. Igual Pokémon es un proyecto indie, así que no sé cuánto dure, pero por lo menos eso es lo que va a pasar. Se me pareció muy rápido que mataron al antagonista principal tan rápido. Así que de que va a volver ahora de forma más cabrona, una posesión muchísimo peor que la de Moloch a Dexter y Dexter a Happy Fella, eso es algo seguro. En resumen, todo pasó con los 80s. Un asesino, vendedor de hamburguesas, pasaba desapercibido, pero sus atanzas y canibalismos en Halloween se volvieron más y más frecuentes. Lila recordó a ese hombre con el que supuestamente era el mismo hombre con el que su hijo Skitty Pump jugaron escondidillas, pero lograron sobrevivir gracias al poder del guión. Su carrera criminal está muy sospechosa y hay muchos misterios. Prácticamente no se sabe nada de él. Pero hasta que un día un alcalde llamó a sus dos grupos de policías, Jack y John, que tomaron a Bob como prioridad. No lo pudieron alcanzar hasta Tender Treats, donde este fue descubierto gracias a la ayuda de Skitty Pump, dos niños muy traviesos que le jugaron la trampa de jugar escondidillas. Pero Skitty Pump eran muchísimo más inteligentes que terminaron acabando indirectamente con la vida de Bob al intentar que Lila y Jaunie escaparan y se encontraron con Jack y John, los dos policías, quienes atropellaron y acabaron con la vida de Bob. Previamente, parcialmente, logró poseer a Patty sabiendo que sería una marioneta y que pasaría desapercibido. Sin ensuciarse sus propias manos y sin vida, seguiría cometiendo sus crímenes. Así hasta los eventos del capítulo 6 de la próxima temporada. Pero olvidé mencionarles si hay que tomar el piloto como canon, donde Bob aparece. No sé si Bob reconoció a Lila de niña, pero posiblemente sí. Capaz si Bob tenía más manías que cuando los niños favoritos con los que jugaba y pasaba desapercibido, al ser adultos los buscaba para matarlos. Se desconoce aún por qué Bob quería como objetivo a Lila, pero posiblemente sí la quería matar desde hace rato. Así que volvió a su objetivo.